En una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía. La noche del 2 de diciembre de 1577 le prendieron en su casita de la huerta del monasterio de la Encarnación los padres carmelitas calzados, con gente armada y maniatado con hierros, maltratado, con los ojos vendados, le llevaron atravesando las sierras entre nieves y celliscas hasta la ciudad imperial. Fray Juan de la Cruz fue encarcelado en Toledo durante 9 meses. En medio de la mayor desafección humana entre castigos, humillaciones y hambre, compuso cancioncillas que canturreaba de memoria y después escribió en un cuaderno. Resultaron ser las obras más altas de la mística universal. Vamos a viajar a través del tiempo, tal y como pintó el Toledo que conoció el Greco, que fue el Toledo que vio San Juan de la Cruz. Por eso habéis querido así que la muestra empiece de esta manera. Sí, bueno, que vio o que no vio, porque es impresionante. San Juan de la Cruz le van a hacer prisionero, vivía en una chocita, en la huerta de la Encarnación, en una cabaña, y le hacen prisionero y le vendan los ojos. Incluso le van a llevar hasta Medina del Campo, dicen algunos, le van a pasear, le van a marear para traerle a Toledo. Están decidiendo dónde, ¿no? Sí. Y cruzan la sierra con unas nieves, una ventisca. Incluso una posada le ofrece un chico allí junto al posadero liberarle y no quiere obedecer a la orden. Se han dicho que prisionero, prisionero. Y le traen a Toledo, como digo, vendado los ojos. Era diciembre, un frío terrible. Sí. Entraría por la puerta de bisagra, que ni la vería, y le llevan al convento del Carmen calzado. Sí. Entonces, el Toledo que él vio fue cuando él se escapó. A los 9 meses, él se va a escapar y esa noche, esa madrugada, a las 2 de la mañana, va a cruzar por delante del Museo de Santa Cruz, antiguo hospital, claro. Va a cruzar por el Arco de la Sangre, por debajo del Arco de la Sangre, Zocodover entero, por las callejuelas de Toledo buscando el convento de las Madres. O sea, realmente ese es el Toledo que él vio y nada más. Luego ya escapará y, por supuesto, estará unas semanas, unos días en ese hospital de Santa Cruz, escondido, recuperándose, y de ahí saldrá hacia Beas de Segura, hacia Almodóvar del Campo, a una reunión de los carmelitas descalzos. Con lo cual, este Toledo que hemos puesto es el contemporáneo, aunque él lo pudo disfrutar muy poco. Muy poco. Claro, a mí siempre me ha llamado la atención, Pilar, el hecho de que uno de los momentos más duros de su vida, ¿no?, tuvo que ser esa estancia aquí, ¿no?, preso en Toledo, como tuvo esa capacidad, ¿no?, de sentir la inspiración para componer pues, algunos de los poemas más bonitos, ¿no?, de la mística universal. Tremendo, sí. Ese es el gran mensaje que todos nuestros visitantes se tienen que llevar, ¿no? ¿Cómo es posible, en medio de la mayor dureza, es la prueba más dura de su vida, sin duda, ¿no? Sí. Porque ya no solo es estar prisionero él, humillado, Sí. con castigos físicos que le bajaban miércoles, viernes con seguridad, en medio del locutorio le ponían ahí de rodillas, le desnudaban la espalda, descargaban el flagelo, esas cuerdas, ¿no?, con las tiras de hierro, rezando el Salmo 50, el Miserere, ¿no? Y cada fraile calzado descargaba un versículo, ¿no? Misericordia, Dios mío, por tu bondad, ¡zas! El otro llegaba, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Y él no profería amenazas, no se quejaba, ni un gemido impresionante. Y alguno incluso lloraba, algún novicio, porque tenía que obedecer y hacerlo, se le escapaban las lágrimas, diciendo, dirán lo que quieran, pero este es santo, decían, ¿no? Y a pesar de todo ese castigo físico y el psicológico, no olvidemos que esta vez es más duro, porque en la puerta de la prisión hablaban, se ha deshecho ya la reforma, ya hemos terminado con ellos, ya hemos acabado con todos ellos. O él pensaba incluso, la Santa Madre piensa que les he traicionado, le están diciendo que soy un traidor, que he renunciado. Entonces, él tenía esa angustia, sobre todo, piensa, mis hermanos descalzos, que les he traicionado, y sobre todo la Santa Madre, Santa Teresa. Eso le rompía, pero a pesar de todo eso, como tú bien dices, canturreaba primero esas canciones con el amado, muy inspirada en el Cantar de los Cantares de la Biblia, en ese poema de amor
de la huida del alma que se arrepiente de haber despreciado al amado y huyen después, pero ya no le encuentra y le busca, y le anhela y le desea. Y bueno, pues en la poesía, que es el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, el amado vuelve en ocasiones, la amada se goza de él y le derrama las gracias, pero luego vuelve a huir y vuelve a buscarle, en fin, hasta que la unión final, ¿no? Entonces, 31 coplas de las 40 que tiene, de las 40 estrofas, pues las 31 primeras las compuso en la prisión de Toledo. Es impresionante. Muy impresionante. Por supuesto, de memoria, las cantaba. Pero luego el segundo carcelero, a mediados de marzo, que ya tenemos su nombre, Fray Juan de Santa María, pues le dio un cuadernillo y tinta y pluma, y pudo empezar en ese cuadernillo, en ese papel, pues a escribirlas, que es ese cuadernillo que llevaba en el bolsillo cuando escapó, y que en el convento de las Madres, esa madrugada del 15, el día de la Virgen, el 15 de agosto, pues sacó de su bolsillo esos jirones ya de papel, ¿verdad? Y cuando se reunieron en el coro por la tarde, todas allí detrás de la reja, pues fueron las primeras privilegiadas que escucharon esos versos increíbles, unos el poema de la Trinidad, otros ese ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? En fin, emocionantísimo. Muy emocionante. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti clamando, y eras ido. Se cumplen 300 años de la canonización de Fray Juan de Yepes, el carmelita descalzo que ayudó a Santa Teresa de Jesús a la reforma del Carmelo, y 100 años de su nombramiento como doctor de la Iglesia. El arzobispado de Toledo le rinde homenaje con una muestra que podemos visitar en su sala de exposiciones en la calle Trinidad. Una invitación a acompañarle en sus durísimos y arriesgados días de encierro y vivir en primera persona su noche oscura, la liberación y huida en la aventura de su fuga por las calles de Toledo, hasta el encuentro con las Madres Carmelitas del convento de San José. Estaba pensando, fíjate, la unión que hay entre San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, ¿no? Podríamos decir los padres de la mística, ¿no? Y esa unión que tienen con Toledo y cómo se convierte también en fuente de inspiración, porque también Santa Teresa compone las moradas, es decir, cómo los dos también, uno de los puntos que les une, ¿no?, es la ciudad de Toledo. Totalmente. Y ese convento antiguo, que ahora no están ahí las carmelitas están actualmente en el cuarto emplazamiento. En el segundo emplazamiento, que era la calle Carretas, hoy Núñez de Arce, ahí es donde Santa Teresa la mandaron recluirse, o sea, se acabó la reforma, métase en uno de los conventos reformados, tenía solo 5, la quinta era Toledo, y se viene aquí a Toledo, inspirada por una ciudad amurallada, como la que vemos en la pintura del Greco, compone esas moradas, ¿no? 5 de las 7 moradas, las 5 primeras. Y allí también es donde San Juan de la Cruz, en esa huida, en esa madrugada, termina por aparecer, porque está buscando el convento de las Madres, ha pasado la noche en el zaguán de la casa de un señor que estaba en el vestíbulo con la espada desenvainada, que casi le da un susto de muerte, ¿no? Fray Juan de la Cruz, todo lo que pasa, ¿no? Ha pasado por Zocodover, donde estaban las verduleras guardando el mejor sitio el mejor puesto para el mercado que había al día siguiente, porque era la feria de la Virgen del Sagrario. Entonces le han tirado verduras, se han creído que era un fraile que venía de una correría nocturna, le han insultado, le han perseguido, o sea, lo que le faltaba, medio cojo que iba, porque casi se descalabra tirándose por el desfiladero del Tajo, ¿no? Ha caído en el convento de las Concepcionistas, en una valla, está arrepentido, quiere gritar que perdón, que le vuelvan a apresar, se arrepiente, pero le impulsa el Espíritu Santo, parece que Jesucristo le ha dicho que sí quiere, que huya, o sea, se lo ha revelado, ¿no? Le quiere vivo, que le necesita para la reforma. Y nada, cuando ya llega al convento de las Madres es cuando tenemos este momento increíble de meterle la clausura. No se podía, pero vienen las 3 hermanas claveras con la llave, porque hay una hermana enferma que necesita confesión. Entonces, con ese subterfugio pues consiguen meterle dentro. Cuando vienen los carmelitas calzados en su búsqueda, pues revisan la iglesia, revisan los alrededores, las calles, no le encuentran, claro. Y la hermana tornera
que no es la jovencita que estaba en la madrugada, sino Sí. una mucho más experimentada, dice, por maravilla verán aquí ningún descalzo, ¿no? Por maravilla, o sea, no lo van a ver, porque tienen bien escondido, Sí. no miente, ¿no? Y entonces ya cuando ya cierran la iglesia por la tarde es cuando ya sale Fray Juan a la iglesia con una sotanilla, porque se le caía el hábito ya de puro viejo, y bueno, pues cuando ya les comparte esos versos de la mística. Como bien decías, Toledo, la verdad es que tú has tenido una experiencia en la mística. Claro, sí. Es la capital de la mística, Sí, podríamos decir, ¿no? totalmente. Aquí se han leído, se han conocido, se han compuesto, se han ideado las obras más altas de la mística mundial. En soledad vivía y en soledad he puesto ya su nido, y en soledad de la guía a solas su querido, también en soledad de amor herido. El cántico espiritual tiene unas coplas muy ricas y algunos de los versos hablan de mil gracias derramando. Pasó por estos sotos con presura, ¿no? Y con sola su figura vestidos los dejó de su hermosura. Entonces la pintura de la amada llena de flores, es como las gracias derramadas, las gracias que Dios ha derramado en nuestra vida, que nos ha embellecido, que nos ha hecho, nos ha llenado de flores. Algunos son sus hijos, o sus buenas obras, o ese ofrecer penas y dolores. Tantas veces esas son las gracias derramadas, ¿no? Esa belleza de las que Cristo nos viste a cada uno de nosotros. Tenemos otra pieza que habla de tú vulnerado, yo herido. O sea, la amada está herida, herida de amor, va en busca del amado, pero el amado también tiene una herida. Tiene una herida porque también anhela, nos anhela a nosotros, anhela nuestra alma, ¿no? Entonces están los dos con esas heridas unidos por esa herida, unidos por ese dolor. Eso nos une tanto con Cristo. Cristo se duele, Cristo nos busca y nosotros también. Entonces es bellísima este juego, ¿no? Este diálogo de amor y de herida. Y está el nido vacío, dice, a solas ella ha puesto su nido, dirá otro de los versos. Es decir, está esperando, está preparando el corazón, preparando el hogar, que está hoy vacío todavía. Es una invitación también a preparar con estas ramas de manzano un nido para el amado. La exposición ilustra el poema a través de las obras plásticas del artista Luis Arturo Jiménez Alamán, quien recorre la vivencia de la amada y el amado para acercarnos a la espiritualidad y belleza que contienen sus versos. Pues vamos a aprovechar, ya que tenemos aquí esta descripción a través de la pintura que hace el Greco de ese Toledo, ¿no?, del siglo XVI, porque San Juan de la Cruz llega aquí en 1577, está 9 meses, ¿no?, que abarcan hasta el año 1578, ¿no? Y claro, algunos de los monumentos sí que son fácilmente reconocibles, hay otras partes de Toledo que ya no veremos en la actualidad, ¿no? Nos sirve muy bien para emplazarnos, ¿no?, cuando uno entra a la exposición. Exactamente, se ve muy bien la Puerta de Bisagra, sí. El Hospital Tavera realmente... Está dado la vuelta. Está dado la vuelta porque el que le encarga esta pintura era el administrador del hospital, tenía colección de vedutas, de toponimias y le faltaba Toledo y le pide al Greco que le pinte la Toledo con esa ofrenda sobre una nube como algo, esa gran obra de caridad, ese gran regalo que está teniendo la ciudad, que es ese hospital de afuera, el hospital del cardenal Juan Bautista Tavera, ¿no? Y entonces el Greco se sube a la ventanita de este hospital para pintar, para tener esta especie de ojo de pez, de fotógrafo, ¿verdad? Sí. Y pintar toda esta Toledo muy cubistizante, muy impresionista, porque las casas son blancas y azules, como él las ve a mediodía, y se ve muy bien el convento del Carmen Calzado, que estaba en el desfiladero del Tajo, que la fachada daba a Zocodover prácticamente. Sí. O sea, casi pasabas el Arco de la Sangre y veías la gran fachada de su iglesia. Pero la parte trasera, que es donde está su carcelilla, que es el retrete, decimos, la letrina, el excusado del cuarto de los invitados, sus ventanas dan al desfiladero del Tajo, aunque la ventana del cuarto de invitados, hay un corredor por donde se escapará, pero el zulo donde le meten a él, la letrina realmente tiene una saetera muy alta, donde él al principio, esas primeras semanas que no le sacan, pues no ve ni dónde está, no sabe ni en qué ciudad está, escucha un río. Desde ahí arriba, desde esa ventana, escucha un río y esa corriente parece que es la que le inspira su primera poesía, que es La Fonte. Que bien sé yo la fonte que emana y corre, aunque es de noche. Una poesía que ha inspirado pues, a todos los
los grandes cantantes de flamenco, a Rosalía, tantos, ¿no? Sí, sí, sí. Es una maravilla, La Fonte. Secuestrado, encarcelado y maltratado por sus propios frailes, aquella oscura letrina con una tabla y 2 mantas viejas por cama. En lo alto un ventanuco por el que entra la luz. No ve dónde está, no puede asomarse, pero escucha el murmullo de un río, el río Tajo, y esa corriente le inspira el poema de La Fonte. Qué bien sé yo la fonte que emana y corre, aunque es de noche. Aquella eterna fonte está escondida, qué bien sé yo do tiene su manida, aunque es de noche. Estaba prisionero en una letrina, en un excusado, decimos, del cuarto de invitados, donde pusieron un tablero para tapar el agujero que usaría él para sus necesidades, levantaría el tablero, un par de mantas, apenas un par de mantas, para pasar ese durísimo invierno, muerto de frío, enfermedades, fiebres, pues parásitos, imaginamos, o sea, todo, y luego unos calores insoportables, ¿no? Siempre decimos en Toledo que hay 9 meses de invierno y 3 de infierno, o sea, realmente los calores tuvo que pasar aquí insoportables también, ¿no? Mucha hambre, a base de sardinas, una sardina le podían dar, pan duro, agua, poco más. Y únicamente el segundo carcelero le abría un poquito la puerta para que estirara las piernas en la habitación de al lado. Y por eso en alguna ocasión le pidió un ovillo para remendarse el hábito, que ya se caía de puro viejo, ¿no? Y con ese ovillo, en ese otro cuarto de invitados que había una ventana, un balconcillo al desfiladero del Tajo, por ese miradorcillo, lanzaba el ovillo para calcular la distancia. Cuando ya empezaba a barruntar que Jesucristo, que la Virgen le pedía que huyera. Y entonces, bueno, pues gracias a eso pudo medir, y haciéndose esa manta, jirones y el capillo, ¿verdad? Se fue fabricando una cuerda por la que se descolgó esa madrugada, esa noche del 14 de agosto, sospechamos ahí, la víspera de la Virgen. Le había pedido al prior de ese convento del Carmen Calzado, a Maldonado, celebrar la misa de Nuestra Señora, porque mañana es su fiesta. Y él le había contestado con toda acritud, ¿no? No en mis días, no en mis días. Mientras yo esté vivo, tú no celebrarás misa. Entonces él era el rebelde, el contumaz. Y San Juan de la Cruz les excusaba. Alguna ocasión que no le bajó el carcelero a darle la disciplina, los castigos de sangre, ¿verdad? Le preguntó, ¿por qué, Padre, me ha privado de mi merecimiento? ¿Por qué me ha privado hoy de mi merecimiento? Si merezco esto, si soy rebelde, si soy... ¿verdad? Entonces merezco esto, les excusaba. Creen que hacen bien, decía, ¿no? Entonces, bueno, pues toda esa santidad se vivió en un zulo así, tremendo, con las sandalias de la descalcez, estás expresando pues esa pureza evangélica, no querer ir con zapatos, con botones de oro, No, yo no me he hecho fraile por la riqueza, por la buena vida, me he hecho fraile para seguir a Cristo pobre, ¿no? La tórtola, se abandona, la imagen de la amada, la imagen del alma que está siempre preparando el nido para el amado, ¿no? La tórtola ahí presente. Y él, con esa inspiración, esta pintura, ¿verdad?, de Jiménez Alamán, en la que está mirando ese ventanuco, esa saetera por donde le entra ese dedito de luz que le sirve a él la luz, ¿verdad?, para inspirarse, para seguir escribiendo lo que él está, lo que le está brotando en su interior, porque es un borbotón de unión con el amado, de intimidad con Cristo, y eso es lo que está, esa felicidad interior, esa fuente de felicidad es la que está sintiendo y la que está escribiendo, y la que nos va a regalar a todos. Gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura, al monte y al collado, do mana el agua pura, entremos más adentro en la espesura. Hemos intentado pues, recrear ese cántico espiritual que habla tantísimo de la naturaleza, de los bosques, de las espesuras, ¿verdad?, de la espesura, donde se busca el amado, donde hay que adentrarse en la espesura. Entonces, este tipo de instalaciones, este bosque que hemos creado, es para invitar, ¿no?, a despojarnos, a adentrarnos, a tener esta aventura, ¿no?, hasta esa pintura que dice dónde está el amado, ¿no? Esa espesura es el corazón, ahí se abre y ahí hay un punto de oro, es ese corazón de Cristo, ¿no?
Bueno, pues todo esto lo hemos dejado un poco de esta manera alegórica, de esta manera metafórica, para que el visitante también tenga su propia experiencia, tenga su propia aventura, su propio profundizar dentro de sí, ¿no? Porque es verdad que necesitamos esa mirada contemplativa, necesitamos parar el ritmo, necesitamos adentrarnos en el interior de nosotros mismos. Cuando todos dormían, anudó una piedra a un hilo de lana. Por una ventana del pasillo abierta deslizaba la medida hasta el suelo del convento abarrancado. La noche en que escapó y salió sin ser notado por aquel ventanal, llevaba el alma envuelta en un nudo, el cuerpo frágil por su enfermedad y en la memoria, o quizá en unos legajos, las 20 primeras estrofas del cántico espiritual. Se le escapa, haciéndose jirones la manta, se tira por el desfiladero del Tajo. Había medido, aquí tenemos esta ventana, esta obra que se llama Salir sin ser notada, ¿no? Con la piedra, había medido tirando esa piedra con el ovillo, la altura, y va a ir recorriendo estas calles, desde el convento de las Concepcionistas, donde cae, pasará por delante de la fachada del hospital entonces de Santa Cruz, cruzará por el Arco de la Sangre, llegará a Zocodover. Allí las verduleras, ¿verdad? Decíamos, le tiran las verduras, se piensan que es un fraile que viene de una correría nocturna, le insultan, se escapa por el laberinto de calles, entra en el zaguán de una casa donde el dueño de la casa le está esperando con la espada desenvainada, se pega un susto de muerte, le pide permiso para pasarle el resto de la noche, y con las primeras luces del alba, no antes, que sería indecoroso, pues va buscando el convento de las Madres y llama al zaguán de la puerta, en la antigua calle Carretas, hoy Núñez de Arce, la casa rica, ¿verdad?, que compró Santa Teresa, y le dice a la hermana tornera, María de Jesús López Rivas, el letradillo de Santa Teresa, le dice: hija, Fray Juan de la Cruz soy, que me he salido esta noche de la cárcel, dígaselo a la madre priora. Y como locas pensaban que había muerto, ¿verdad? Le abren, y bueno, le abren no, primero como locas le dan la noticia a la madre, la madre llama a las claveras para que abran la puerta de la clausura, porque hay una monja está enferma y necesita confesión, y con ese truquillo, digamos, le meten dentro de la clausura, ¿no? Y ahí le esconden, y ahí pasa el día escondido hasta la tarde, cuando ya abren la iglesia, ya pasa la iglesia, y desde allí les va a leer a todas reunidas en el coro pues esos versos, ¿no? O sea que esta es la sala de la huida. Tenemos la cerradura, de la que cayeron los clavos milagrosamente, que hicieron un estrépito tremendo, que dos invitados que estaban en la sala contigua se despertaron sobresaltados. Deo gratias, ¿quién es?, gritó uno, pero nadie contestó, ¿no? Y luego ya volvieron a dormirse, y Fray Juan pasó entre ellos, dormidos, a ese corredorcillo para tirarse por allí. Entonces tenemos la cerradura con esta especie de tela que está expresando pues la libertad que sale desde ese cerrojo, ¿no? Desde ese agujero. Tenemos los versos que llevaba en el bolsillo, esa poesía dedicada a la Trinidad, que en el principio moraba el Padre con el Hijo en una belleza, que fue la primera que les leyó a las madres, y ellas tomaron nota. Y tenemos pues la alegoría, como decíamos, de la ventana con el ovillo de tela, de hilo, mejor dicho, que tiró. Tenemos este tipo de piezas aquí. Mas cómo perseveras, oh vida, no viviendo donde vives, y haciendo porque mueras las flechas que recibes de lo que del amado en ti concibes. ¿Por qué, pues has llegado a que este corazón no le sanaste? Y pues me le has robado, ¿por qué así le dejaste y no tomas el robo que robaste? Son obras muy explícitas para hablar de este amor herido, ¿no? El corazón herido, la llaga en el costado que sangra, que a la vez ilumina todo ese corazón. Es pues el sentimiento de la amada, porque la ha dejado el amado pues tocada, ¿no? Vulnerada, herida, y dice que quizás sería mejor quedarse sin corazón. Un cuerpo inerte, pero ¿qué es la vida sin pálpito? ¿Qué es la vida sin un corazón traspasado, aunque esté herido, ¿no? Realmente los que nos arriesgamos a amar, nos arriesgamos a quedar heridos por el amor, ¿no? Pero sin amar, ¿qué es la vida, ¿no? Sí. Así que es una exposición pues, para meditar esta preciosa pieza de alabastro con la flecha, y esta otra donde se ha roto el propio lienzo, en esa parte de la llaga del corazón sangrante, para expresar cómo las penas es el traje de los amadores,
Y esto nos pasa, ¿no? Sí. Gracias a Dios pues nos arriesgamos a amar, a tener hijos, a sufrir, pero Sí. por amor, que merece mucho la pena, tiene sentido. Juan, huido de Toledo tras el capítulo de Almodóvar del Campo en el que será enviado al convento del Calvario, en Beas de Segura, escucha cantar estos versos a una monja carmelita. Quien no sabe de penas, en este valle de dolores, no sabe de cosas buenas, ni ha gustado de amores, pues penas es el traje de amadores. Pensó en su amado, y del amor se le abrió la herida. Pues es la unión con el amado, es la tienda bellísima donde uno se encuentra con esa mirada frente a frente que está expresada pues, en la Eucaristía, en esta custodia donde podemos seguir amando, contemplando, porque el amado se le admira, se le contempla, se interna dentro de nosotros, ¿no? Se interioriza y bueno, con esta celosía, homenaje toledano, que el autor, ¿no? Jiménez Alamán ha querido pues fabricar para la exposición, expresamos los clavos que se han caído de la cerradura, están ahora en ese pan partido, en ese Cristo que se parte, se rompe por nosotros para alimentarnos, para que tenga sentido nuestra vida, para que se llene todas nuestras células, nuestros poros, ¿verdad? Con la Eucaristía se transforme y nos unamos con el amado. Entonces aquí se expresa ese doble juego, ese paralelismo. Él ha escapado, ya es libre físicamente, aunque era muy libre en su interior, y está en el convento de las madres y está compartiendo las poesías, está sacando ese cuadernillo de su bolsillo y compartiéndoles esas poesías de la Trinidad, ese a dónde te escondiste, amado, Sí. en fin, el cántico espiritual, la fonte, les está deleitando, son las primeras privilegiadas que están oyendo estos versos, ¿no? Y alguna dice que amanuense, que iba tomando nota, que se quedaba embobada, y que era como un trocito de cielo estar con él, ¿no? Estaban como en esa antesala del cielo ese ratito con Fray Juan de la Cruz. Después un benefactor de la comunidad pues manda su carroza para esconderle, para llevarle, es Pedro González de Mendoza, el administrador del Hospital de Santa Cruz, le lleva al hospital muy en secreto, le esconden en unas habitaciones para que se pueda recuperar. Y ya una vez algo fortalecido, pues él medía 1,50 m, era el medio fraile, ¿no? Santa Teresa decía, tengo fraile y medio para la reforma, ¿no? Y está con la barba crecida, macerado, macilento, los huesos, bueno, pues ya se ha recuperado un poquito, suponemos, y ya sale hacia Almodóvar del Campo y se detiene en el convento de las madres que había, de las monjas, en Beas de Segura. Y en Beas de Segura tenemos aquí ya en camino, digamos para decir, ¿qué siente Fray Juan de la Cruz? ¿Qué se ha llevado de la prisión de Toledo? ¿Qué tiene en el corazón? ¿Qué trauma? ¿Qué está traumatizado? Sí. ¿Qué ha supuesto para él estos 9 meses en prisión en Toledo? Pues allí parece que hay una monja en el coro que le deleita, como es costumbre en las carmelitas, con una cancioncilla. No sabemos la música, pero la cancioncilla, la letra sí que ha quedado transcrita por varios testigos en el proceso de la beatificación. Declararon que cantaba así: quien no sabe de penas en este valle de dolores, dice, no sabe de cosas buenas, ni ha gustado de amores, porque penas es el traje de amadores. Y dice que Fray Juan en ese momento empezó a llorar, se apoyó en la reja, estuvo 1 hora en silencio, en éxtasis diríamos, y cuando despierta dice, cuánto amor y gusto en padecer por Cristo, y cuán poco se me ofrece sufrir por Dios. Siento tanto no haber padecido más, aún más penas. La gran enseñanza de esta muestra, cómo siendo prisionero se puede ser el hombre más libre. Poesía, arte y belleza para contar cómo en la oscuridad de su encierro, San Juan de la Cruz descubrió una luz más profunda que cualquier libertad exterior. Privado de todo, halló en Dios una apertura infinita del alma.